Asamblea Nacional del Ecuador rindió homenaje a la ciudad de Guayaquil por sus 198 años de independencia. Este miércoles el Pleno de la Asamblea resolverá la objeción parcial al proyecto de ley de eficiencia de trámites. Este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional conformará la Comisión Ocasional Multipartidista que analizará el caso de la asambleísta Sofía Espín. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este martes 9 de octubre del 2018, fecha en la que se conmemoran los 198 años de independencia de Guayaquil. Estaremos informando respecto de aquello más adelante. Mientras tanto, el saludo como siempre a quienes nos siguen a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador, de la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida, el desarrollo de las noticias. La Asamblea en mi ciudad. 9 de octubre, 198 años de independencia de la ciudad de Guayaquil. Y lo dicho, a propósito de los 198 años de independencia de Guayaquil, la Asamblea Nacional sesionó este martes en el puerto principal. La cita se cumplió en el Auditorio Simón Bolívar del Museo Antropológico y de Artes Contemporáneas. El Parlamento condecoró a 2 reconocidos guayaquileños. En homenaje a los 198 años de la independencia de Guayaquil, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionó en la Perla del Pacífico. Los legisladores resaltaron las bondades de la ciudad y la calidad de su gente. Sesionamos hoy, un 9 de octubre, en la tierra de Olmedo, para reencontrarnos con el significado profundo de la patria, para recuperar la esencia de lo que nos une y recoger los pasos de los visionarios que imaginaron una tierra libre. La historia, sin duda, no reconoce ni recoge sus nombres, pero sí la gloria. Y es nuestro deber conmemorar y rememorar sus luchas como inspiración permanente para nuestros hijos. En la sesión número 540 se otorgaron 2 condecoraciones. La primera a la periodista guayaquileña Jenny Estrada, autora de 26 publicaciones. Una de ellas la biografía de Matilde Hidalgo de Procel, nombre del reconocimiento otorgado por el Legislativo. Y en este día, la generosa concesión de esta presea que tanto significado encierra para mí, y que con profunda emoción recibo y agradezco, porque con ella siento que Matilde Hidalgo de Procel se une a mí una vez más para recordarme que aunque su lucha no fue estéril y aunque ella ya no es una ilustre desconocida para los ecuatorianos, apenas hemos recorrido un trecho del camino por el que las mujeres debemos seguir avanzando. El Pleno de la Asamblea entregó también la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito social y político a Francisco Huerta Montalvo, médico político, exalcalde de Guayaquil. Me robustece en la voluntad de los años que me queden por delante seguir trabajando con la misma decisión. En la sesión se dio a conocer la resolución del Consejo de Administración Legislativa sobre la calificación del proyecto de ley Universidad del Río, que será tramitada al interior de la Comisión de Educación. La asambleísta Dayana Pazley precisó que la universidad ofertará carreras a la vanguardia juvenil, como ingeniería ambiental, administración de puertos y de aeropuertos. ¿Necesitamos carreras innovadoras? Sí. ¿Necesitamos que los jóvenes se interesen por carreras no tradicionales? También. Con 61 votos, los legisladores aprobaron la integración de la comisión calificadora que seleccionará y designará a las y los miembros de la Corte Constitucional a petición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en el siguiente reportaje revisamos el perfil de Jenny Estrada, historiadora y escritora guayaquileña, quien fue reconocida por la Asamblea Nacional con la condecoración Matilde Hidalgo de Procel al mérito cultural. La señora Jenny Estrada es guayaquileña de nacimiento, periodista profesional, escritora e historiadora de reconocida valía nacional. Es autora de 26 obras publicadas, 3 libros en coautoría y 2 obras en fascículos didácticos. Entre sus publicaciones más destacadas están Las mujeres de Guayaquil, 1972,
Matilde Hidalgo de Procel, una mujer total, 1981. Personajes y circunstancias, 1982. Mujeres de Guayaquil, 1984. Esta lideresa de opinión e intelectual progresista ha obtenido varios reconocimientos por todo su trabajo, como miembro de número de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Además, el Premio al Mérito Cultural Municipalidad de Guayaquil, Premio al Mérito Cultural Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mujer guayaquileña es también miembro de la Real Academia de la Historia de España. Nuestra pionera en todos los campos y el ejemplo de lo que una mujer puede llegar a ser en la vida en base a su voluntad, a su deseo de superación y a su participación consciente en una sociedad. Por estos hitos alcanzados, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador le otorga el reconocimiento Doctora Matilde Hidalgo de Procel al Mérito Cultural por su aporte a la sociedad en la lucha permanente para preservar la historia y cultura de nuestro país. Y nuestra compañera Mariela Logroño, quien ha seguido de cerca la cobertura de las actividades de la Asamblea Nacional en Guayaquil esta jornada, tuvo la oportunidad de dialogar con Jenny Estrada. Vamos de inmediato a revisar esta entrevista. En conmemoración de los 198 años de independencia, la Asamblea Nacional rindió un homenaje a la Perla del Pacífico, a la ciudad de Guayaquil. En la sesión plenaria 540 rindió un homenaje también a los ilustres ciudadanos guayaquileños que se han destacado en diferentes áreas. Ya me acompaña una de las condecoradas, Jenny Estrada, la señora Jenny Estrada, historiadora, periodista de profesión. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se sintió al recibir esta condecoración de la Asamblea Nacional? Bueno, sumamente emocionada. Primero porque lleva el nombre de Matilde Hidalgo de Procel, que la heroína nacional, la pionera que nos abrió todos los caminos, y luego porque se me otorga en el Día de la Independencia de Guayaquil, mi ciudad amada, entonces es el doble motivo de emoción el que tengo al recibirla. Se dijo en una biografía 26 obras publicadas, entre esas podemos resaltar que es la mujer el eje principal en sus proyectos, en sus obras. Por supuesto, porque siento como una obligación de rescatar y proyectar la figura de la mujer, la trayectoria de mujeres ilustres de este país, porque los historiadores han estado muy ocupados en reseñar el camino que abrieron los hombres, pero se olvidaron de las mujeres. Entonces yo siento una obligación de hacer de ese tema el leitmotiv de mi trabajo. ¿Qué ocurre con los historiadores jóvenes que están iniciando en este mundo que, como usted lo ha dicho, es bastante importante, pero permanece bastante en el silencio, rezagado? Bueno, la historia no está dentro de lo que llamamos profesiones lucrativas, ¿no? Primero, debe tenerse una auténtica vocación, porque el impulso que sentimos no nace de un cartón, no nace de un título que se nos otorgue, sino de lo que es dentro de cada uno. Nosotros vamos acumulando como un fuego de ansiedad por saber más y saber más del pasado. Entonces, a los jóvenes que les recomiendo que en primer lugar se aseguren de que se trata de una vocación y que luego comprendan que hay vocaciones de servicio y hay vocaciones de lucro. La historia está entre las vocaciones de servicio porque en nuestro país lamentablemente no hay auspicio para el trabajo de los historiadores, que debe haberlo en algún momento. Jenny, para conversar también y que los amigos televidentes conozcan este detallito, usted escribió la biografía de Matilde Hidalgo de Procel y otra decoración. Lo más significativo, porque mira que yo hace algunos años recibí con mucho orgullo y con gratitud la condecoración Vicente Rocafuerte, pero esta condecoración Matilde Hidalgo significa algo más. Más profundo para mí, porque la proyectó. Es como si ella volviera a recordarme el compromiso de que hay que seguir trabajando, ¿no? Y finalmente, ¿cómo ve también que la Asamblea Nacional se haga presente aquí en la ciudad de Guayaquil y también que viene recorriendo varias provincias del país? Lo veo como un hecho trascendente, pero como una obligación de los asambleístas que se ha cumplido hoy felizmente en el Día de nuestra Independencia. Y ojalá no sea la primera vez. ¡Que viva Guayaquil! Por supuesto, siempre.
Gracias, estuvo con nosotros Jenny Estrada. Ella fue una de las personas condecoradas el día de hoy en la sesión plenaria 540. Se ha destacado sus obras publicadas, entre esas el rol de la mujer en la sociedad, las mujeres de Guayaquil y la biografía de la doctora Matilde Hidalgo de Procel. Y justamente recibió esta condecoración que lleva su nombre en la Asamblea Nacional y se entrega a las mujeres destacadas en el ámbito político, en el ámbito cultural y en el ámbito histórico. Así es, como le decía nuestra compañera Mariela Logroño, quien por cierto ha seguido de cerca todas estas actividades. Esta es una condecoración que se otorga a las mujeres destacadas en diversos ámbitos, en diversas áreas, justamente por parte de la Asamblea Nacional. Y ahora les contamos que un repaso por la historia que marcó el puerto principal, así como la propuesta para trabajar en un acuerdo nacional de gobernabilidad, fueron los ejes del discurso de la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Elizabeth Cabezas, en la sesión que mantuvo el Parlamento en Guayaquil este martes. Veamos y escuchemos a continuación. Bienvenidos todos a esta sesión especial del Pleno de la Asamblea Nacional en conmemoración a la independencia de la ciudad de Guayaquil, gesta indispensable del nacimiento de la República del Ecuador. Las fechas cívicas nos alimentan la historia, por ello detenernos cada uno y cada año para conmemorar y revisar los motivos y orígenes de la nación es un acto indispensable. Nos alimenta de las razones correctas para decidirnos por la política y su repaso nos señala las formas éticas y trascendentales de ejercerla. Sesionamos hoy, un 9 de octubre, en la tierra de Olmedo, para reencontrarnos con el significado profundo de la patria, para recuperar la esencia de lo que nos une y recoger los pasos de los visionarios que imaginaron una tierra libre, que emergió a la luz de los más altos valores cívicos. Sobre todo, recordamos y celebramos el particular e indiscutible aporte de Guayaquil al origen de la República. Esta ciudad, puerto estratégico desde la prehistoria del Ecuador y del continente, lleva en su genética el trabajo intenso del astillero, la visión y el empuje para el comercio, la capacidad de integrar al extranjero, la virtud de siempre innovar y saber evolucionar permanentemente. También aprendió temprano a resistir a los bucaneros y a levantarse aún más fuerte de entre las cenizas y la tragedia. Desde aquí el Ecuador mira el mundo y mira hacia el futuro. Para Guayaquil, la independencia y la pasión por la libertad no son meros actos formales en su historia, son la esencia misma de quienes la habitan, hombres y mujeres que garantizan con trabajo y ejemplo que ese espíritu de dignidad trascienda de los libros de la historia al quehacer necesario de la patria. Hoy, la Asamblea Nacional condecora a dos notables guayaquileños sobresalientes intelectuales que han dedicado gran parte de su vida a poner en valor la historia y a dignificar la política, mediante el ejercicio riguroso, inteligente y responsable de la palabra en la comunicación y la academia. Ellos son la escritora Jenny Estrada Ruiz y el doctor Francisco Huerta Montalvo. Estas condecoraciones, además de un reconocimiento a los próceres contemporáneos que luchan y triunfan en las batallas del pensamiento, es un llamado al ejemplo, una invocación a las nuevas generaciones para involucrarnos con pasión y ética en la construcción de una sociedad mejor. Los héroes republicanos construyeron una identidad nacional que es y debe ser más poderosa que cualquier filiación. Invocaron un principio de unidad que debe ser más fuerte que cualquier regionalismo y en todas sus palabras encontramos que el bien común debe preceder a cualquier objetivo político. Los hombres y mujeres que originaron el Ecuador arriesgaron sus vidas para legarnos una república que gobernar y administrar con el más alto sentido de la responsabilidad y la trascendencia histórica. Ello solo es posible cuando entendamos la trascendencia de nuestra tarea y de nuestro ejemplo, cuando superemos la nociva costumbre de competir entre nosotros en lugar de trabajar para ser un país competitivo, cuando dejemos de refundar infinitamente cada vez que pensamos tener una mínima oportunidad de poder. Seremos dignos de este legado
Únicamente cuando lleguemos a la madurez política necesaria para construir acuerdos nacionales sólidos y de largo plazo, que impulsen políticas de Estado por sobre las estrategias de dominio efímero. Hoy más que nunca, mi invitación del 24 de mayo al Gran Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad toma vigencia. Acuerdo que garantiza a nuestro pueblo que el sentido profundo de la democracia es alcanzar una estructura política colaborativa y constructiva, que nos saque la sensación del conflicto eterno, que nos provee estabilidad y seguridad para trabajar y cumplir las metas nacionales y los sueños individuales. En la actualidad, la Asamblea Nacional está amenazada por denuncias bochornosas que atentan contra su legitimidad y la de todo lo avanzado. Que sea este el momento preciso para erradicar estas malas prácticas y dejar los cimientos que en el largo plazo no sean fácilmente vulnerables y que sirvan para permanentemente mirar y trabajar hacia el futuro. Bienvenidos a este acto cívico de reflexión que nos inspira para que en el accionar de los asambleístas tengamos como objetivo prioritario la construcción de una patria digna, trabajar por la unidad nacional, entender que la prosperidad de unos tiene que ser permanentemente el bienestar para todos, ser conscientes de nuestra tarea y cumplirla a cabalidad y con honor, esa debe ser la verdadera y única libertad. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva la patria! Y ahora conoceremos el perfil del político guayaquileño Francisco Huerta Montalvo, a quien la Asamblea Nacional, como ya lo referimos en un reportaje precedente, entregó este martes la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito social y político. El doctor Francisco Huerta Montalvo es guayaquileño, intelectual ecuatoriano, analista político y ex candidato a la presidencia de la República. Su vocación por la política se forjó en las aulas. En la Universidad Santiago de Guayaquil, lideró la organización estudiantil por la defensa de sus derechos. En 1970 fue alcalde de Guayaquil. Luego, en 1982, asumió el Ministerio de Salud. Ocupó también cargos diplomáticos. En 1988, embajador de Ecuador ante Venezuela. En el 2008, en cambio, encabezó la Comisión de Transparencia y Verdad, que investigó lo ocurrido alrededor del ataque de Angostura. Este intelectual y defensor de la democracia cree en el diálogo como una oportunidad para llegar a consensos. En la ocasión que la Asamblea decide condecorarme, yo siento que es un mensaje de unidad nacional. Yo, como se conoce, he sido y soy un opositor a muchas acciones del gobierno pasado y también del actual. Yo respondo a esa decisión con un llamado a una gran unidad nacional para que todos juntos saquemos al país del bache. Por estos logros alcanzados, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador le otorga la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito social y político. Y ahora damos paso a la entrevista que logró nuestra compañera Mariela Logroño precisamente con Francisco Huerta Montalvo. En este espacio de entrevistas también me acompaña el doctor Francisco Huerta Montalvo, guayaquileño de nacimiento, y fue uno de los personajes condecorados el día de hoy en la sesión plenaria 540 del Pleno de la Asamblea Nacional que sesionó aquí en la ciudad de Guayaquil, en la Perla del Pacífico, al celebrar 198 años de independencia. Doctor, gracias por acompañarnos. Definitivamente se ha destacado muchísimo su biografía, su transcurso por el tema político, también en el tema público. ¿Cómo se siente el día de hoy al ser condecorado por la Asamblea Nacional? Y con ganas de seguir peleando, porque hay tanto que hacer. Yo mismo hablé de las nuevas tiranías de las que también hay que liberarse. Ha destacado los cambios políticos que se ve en la actualidad en el país. En alguna medida, los positivos y los negativos también, cuidadosamente para no ser descortés, pero hay que decir las cosas. ¿Cuáles son los positivos? Los positivos, el avance en libertades, a pesar de todas las intenciones de restringirlas. Hoy día vemos, por ejemplo, una universidad que estaba sojuzgada, que renace. Eso es extraordinario. Una ley de educación superior distinta de la que pretendía acabar con nuestras autonomías. ¿Ha podido evidenciar justamente en su ciudad, Guayaquil? El progreso material, físico, el afán por las libertades, ya ve que todo el mundo lo proclama. Pero tenemos, insisto, nuevas posibilidades de tiranías, las drogas, la corrupción, la administración de justicia influenciada por los poderes, todo eso hay que cambiar para ser libres realmente. El
país vive un momento político diferente? Sin duda, por eso llamé a la unidad nacional. Estamos en una transición hacia un futuro distinto y mejor. No solo vale que sea distinto, sino que sea mejor. Pero no es fácil, requiere el esfuerzo de todos. Doctor, ¿cómo se siente haber recibido esta condecoración el día de hoy? Muy honrado, sumamente honrado, y justamente con una persona que estimo como Jenny Estrada compartiendo el homenaje, y una nueva universidad que viene de una antigua que estaba subjugada, pero ahora tenemos Universidad del Río. ¿Qué ocurre con esta universidad? Tal vez se mantuvo rezagada, hoy nuevamente se retoma el tema. No, tenía dificultades en cuanto a su patrocinio, que era internacional, una universidad chilena. Ahora se nacionaliza, como dijo su representante Anastasio Gallegos, y vamos todos por adelante. ¿Hace cuánto tiempo se mantenía retrasada esta obra? Estaba esto más o menos con dificultades unos 2 años, entre idas y venidas, pero ahora ya quedó confirmada con un nuevo nombre, rebautizada. Y que viva Guayaquil. Que viva Guayaquil, por supuesto. Y gracias a usted, encantado. Estuvo con nosotros el doctor Francisco Huerta Montalvo. Él también fue condecorado el día de hoy por el Pleno de la Asamblea Nacional al celebrar 198 años de independencia de la Perla del Pacífico. Nosotros tendremos más entrevistas para que ustedes puedan conocer los detalles y los pormenores de lo que fue esta sesión plenaria en Guayaquil. Así es, y en el marco de las fiestas octubrinas en Guayaquil, nuestro equipo de TVL Noticias visitó varios destinos turísticos del puerto principal. El Museo de la Música Popular Julio Jaramillo, el Malecón Simón Bolívar, o también conocido como el Malecón 2000, el Puente de la Unidad Nacional y sitios ícono de la gastronomía guayaquileña fueron parte de este recorrido. Cada 9 de octubre, en Guayaquil, se vive una fiesta cívica en la que se recuerda a los próceres que lucharon por la libertad de su tierra. Recorrer la Perla del Pacífico es encontrarte con una ciudad que con el pasar de los años aún mantiene el estilo arquitectónico colonial, calles estrechas y casas de estilo aristocrático. En el centro de la ciudad se ubica uno de los proyectos de regeneración urbana más importantes de Guayaquil, como es el Malecón 2000. En este lugar de 2.5 kilómetros de extensión, se ubican grandes monumentos de la historia de Guayaquil, como el hemiciclo de la Rotonda. Otra de las obras más importantes de Guayaquil es el Puente de la Unidad Nacional, que conecta la capital del Guayas con los demás cantones de la provincia. Este complejo vial de 2.186 metros de longitud está construido sobre el río Guayas, ícono de esta tierra de la costa ecuatoriana. Dímelo. La Perla del Pacífico también es reconocida a nivel mundial por la música. Países de la región aún recuerdan al cantante guayaquileño popularmente conocido como JJ o Ruiseñor de América. Hablamos de Julio Jaramillo. En las tradicionalmente llamadas lagarteras del cantante ecuatoriano, ya daba sus inicios en la música. Canciones como Ódiame, Nuestro Juramento, Llora Guitarra, permanecen en la memoria de los guayaquileños y de los ecuatorianos. En la actualidad, toda su vida y legado reposan en el museo que lleva su nombre. ¿Y qué decir de la gastronomía guayaca? En los principales mercados de la ciudad se ofrecen platillos elaborados con productos frescos y a bajos costos. A muchos se les hace agua a la boca probar la diversidad de mariscos que llevan las tradicionalmente huecas en Guayaquil. Sus habitantes reconocen al Guayaquil de hoy y sus logros. Guayaquil ha crecido el 100% y no decirle el 1 por 1000. Ver cómo una ciudad que nació en las faldas del Cerro Santana se ha extendido hasta los años que tenemos en una ciudad tan grande, tan maravillosa, tan próspera. De esta forma, la ciudad de Guayaquil celebra 198 años de independencia, ciudad portuaria del Ecuador, considerada una de las más grandes de América. Con cámaras de Samuel Guerra, Mariela Logroño, TVL Noticias. Y tal y como vimos previamente, uno de los temas que marcó la sesión que mantuvo el Pleno de la Asamblea Nacional este martes en la ciudad de Guayaquil fue la entrega de este proyecto de ley de creación de la Universidad del Río a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa CAL. Justamente fue la asambleísta Dayana Pazley quien hizo la entrega formal de esta iniciativa y con ella conversó nuestra compañera Mariela Logroño. Veamos.
Ahora me acompaña la asambleísta Dayana Pazley, también representante de la provincia del Guayas, que celebra sus fiestas 198 años de independencia. Asambleísta, gracias por acompañarnos. En un inicio se habló de la presentación oficial del proyecto de ley de la creación de la Universidad del Río. Es una obra que se mantuvo rezagada por mucho tiempo aquí en la ciudad de Guayaquil. Bueno, primero felicitar a Guayaquil por sus fiestas, justamente esta independencia que lideró Guayaquil hace 198 años no solamente ha quedado en la historia, sino que todos los días se respiran aires de libertad aquí y el 9 de octubre es la fecha en la que lo recordamos. Y esperamos que estos aires precisamente puedan contagiar al resto del país. Y creo que la Universidad del Río es un ejemplo de la forma en la que la autonomía de Guayaquil ha permitido nuestro progreso. Esta Universidad del Río estuvo bloqueada en su creación precisamente por la anterior LOES. ¿Hace cuánto tiempo, asambleísta? En mayo de este año, los asambleístas aprobamos una nueva LOES. Fue reformada integralmente y en este sentido la Universidad del Río puede nacer porque se permite a través de la reforma al artículo 161 que los promotores o los fundadores sean parte de la universidad, es decir, que velen ellos por el cumplimiento de la misión y de la visión con la que la universidad fue creada. En la LOES anterior, que fue promulgada por el gobierno anterior, que quiso de alguna manera acabar con la universidad particular, que son aliadas de la educación y que educan a 47 de cada 100 estudiantes, se le dio este título de partes relacionadas y que era una imposibilidad realmente de que los fundadores fueran parte de la universidad. Pero también se dijo el argumento, se creó la universidad para la región amazónica, también la Universidad de las Artes, pero quedó pendiente la creación de la Universidad del Río. Quedó pendiente la creación de la Universidad del Río precisamente por este artículo que bloqueaba que los fundadores fueran parte. En todo caso, hemos reformado, tenemos una nueva LOES ahora que ha quitado este bloqueo y que la educación puede progresar en libertad. Esto es algo justo para el país, esto es necesario. Esta nueva universidad va a ofertar carreras completamente innovadoras como ingeniería ambiental, administración de puertos y de aeropuertos, y esto es lo que necesita el país. Carreras que aporten realmente al desarrollo y, por supuesto, que respondan a esta demanda profesional, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, porque nosotros somos ciudadanos del mundo y este tipo de universidades permite que nosotros podamos ser parte de este mundo globalizado. De esta mano también se había comentado qué ocurre con la Universidad de Guayaquil. Se quiere completar la información, en este caso la educación. ¿Será una revisión a esta universidad que también ha presentado una serie de denuncias? Lo que está pasando en la Universidad de Guayaquil es lamentable, ¿no? Realmente también son las consecuencias de las malas decisiones que se tomaron en el gobierno anterior. Sin embargo, va a haber la intervención del CES, que es el Consejo de Educación Superior, y precisamente tendrá que analizar y resolver. Actualmente tiene 2 rectores, esperamos que se resuelva de la forma más justa, especialmente por el beneficio y el bienestar de los estudiantes, que son los que se afectan. Entonces necesitamos universidades con rectores serios y universidades que velen realmente por la educación de todos y esperamos que el CES lo resuelva a tiempo. Usted integra la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. ¿Cómo viene trabajando la representante de la provincia del Guayas justamente en temas educativos en favor de la provincia? Estamos iniciando ahora la reforma a la LOEI, que es la Ley de Educación Intercultural. Y esta es una ley bastante sensible, bastante importante, porque obviamente es la ley que de alguna manera norma los jardines, escuelas y colegios, como se llamaban anteriormente, ¿no? Entonces, aquí hay muchos aspectos que tenemos que reformar. Hemos presentado un proyecto de ley empezando para que todas las escuelas y colegios sean espacios libres de violencia, que haya políticas de cero tolerancia, que no haya, mejor dicho, imprescriptibilidad de acciones administrativas en caso de abuso sexual, en caso de consumo, distribución de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Queremos una calendarización más digna y oportuna para los docentes. Queremos que se reconozcan en las leyes también no solamente los derechos, sino los deberes y las obligaciones de cada uno de los quienes integran la comunidad educativa y en fin, hay una serie de reformas que necesitamos hacer para que los padres de familia puedan enviar a sus hijos, a sus hijas con tranquilidad a las escuelas y colegios para mejorar la calidad de educación y para devolverles la dignidad a los docentes. Retomando como insumos también la información que ha presentado la Comisión AMPETRA, que se ha encargado de investigar estos casos de abuso sexual a menores de edad. Aquí hay un tema bastante grave con relación a la protección que necesita nuestra infancia.
ANPETRA, en realidad no hemos tenido ningún insumo todavía de la comisión, esperamos que pronto se presenten, pero se ha creado una subcomisión dentro de la comisión para liderar un sistema de protección para niñas y adolescentes. ¿Cómo podría manejarse este sistema? No lo sé, yo me opuse a la creación de esta subcomisión, está liderada por el asambleísta y exministro de Educación Augusto Espinosa y también por la asambleísta Noralma Zambrano. Yo creo que este tema es tan delicado que deberíamos tratarlos todos los miembros de la comisión en pleno, así que no sé qué resultará de ahí, pero no tendrán apoyo. Tal vez sería necesario también convocar a los representantes de los ministerios, en este caso de Educación, de Salud, para conocer detalles de cómo se manejan estos sistemas. Sí, no solamente los ministerios, sino que los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la educación ya deben tener no solamente protocolos, sino sistemas de protección, UNICEF, Plan Internacional, ¿no? UNESCO, y en este sentido pienso que todos deberíamos participar, incluso los padres de familia, ¿no? Ni siquiera incluso, sobre todo los padres de familia, ¿no? Los docentes en este sistema de protección, pero no debería estar liderado por quienes o por una persona que sabemos que ha tenido un nefasto accionar cuando dirigió esa cartera de Estado, hay que decirlo. Finalmente, asambleísta, ¿cómo le ve usted este tema de que la Asamblea Nacional esté sesionando en territorio, en las ciudades que se convoca? ¿Hay participación ciudadana? Hay participación ciudadana, es importante que la Asamblea pueda movilizarse, sobre todo los días, ¿no?, en que se conmemora la independencia, en este caso de Guayaquil. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, nosotros los guayaquileños y las guayaquileñas celebramos la independencia con trabajo, con esfuerzo, en las calles, disfrutando de todas las actividades que hay, y creo que también valoran mucho que se sesione aquí, ¿no?, que los asambleístas podamos ser parte también de esta ciudad y que no estemos solamente alejados en la capital, que nos sientan más cercanos y que podamos disfrutar de las delicias que ofrece la Perla del Pacífico. Que viva Guayaquil. Que viva Guayaquil. Gracias, asambleísta. Gracias. Estuvo con nosotros la asambleísta Dayana Pazley, con quien hemos tenido la oportunidad también de analizar ciertos temas que estarían siendo abordados y discutidos al interior de la Comisión de Educación, de la que el asambleísta es parte. Queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado durante la transmisión de la sesión plenaria 540 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que la legislatura le rindió un homenaje a la ciudad de Guayaquil por los 198 años de independencia. Nuestra recomendación: que sigan pendientes de nuestras cuentas oficiales de la Asamblea Nacional del Ecuador y de la Televisión Legislativa del Ecuador, para que puedan seguir de cerca el acontecer noticioso que se genera desde el Parlamento ecuatoriano. Nosotros es la información que se genera desde la ciudad de Guayaquil. Claro que sí, y a todo esto también comentamos que previo a lo que fue la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, justamente el Parlamento en horas de la mañana de este martes rindió homenaje a la ciudad a través de la colocación de una ofrenda floral en el monumento a los héroes del 9 de octubre de 1820. Allí estuvo presente la primera vicepresidenta de la legislatura, la asambleísta Viviana Bonilla. También la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, cumplió agenda de actividades, estuvo presente en varios medios de comunicación, en donde se refirió, entre otros temas, a la creación de una comisión ocasional que se encargará de analizar las denuncias de supuestos cobros indebidos en la legislatura, así como también a su proyecto de ley para la recuperación de capitales. Lo vamos a revisar en el siguiente reportaje. La posibilidad de crear una comisión ocasional para el análisis de denuncias de supuestos cobros indebidos por parte de exfuncionarios y funcionarios de la Asamblea Nacional es un tema que será tratado por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Así lo anunció la presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas. Para que reciba las quejas y todo este tipo de denuncias sobre todos estos actos que nosotros hemos tomado la determinación de clarificar. Con respecto a la ley de recuperación de capitales, la presidenta señaló que esta norma creará mecanismos que permita a la ciudadanía denunciar actos de corrupción. Es realmente necesario para los ecuatorianos que existan los mecanismos legales que respalden las gestiones de recuperación de capitales, y eso es lo que yo me he planteado cuando he puesto sobre el tapete este tema, y además cuando he entregado un cuerpo legal que ya está siendo debatido en las mesas dentro de la Asamblea Nacional. En Radio Atalaya 680 AM, la presidenta de la Asamblea se refirió a lo dicho días atrás por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Julio César Trujillo, sobre una posible consulta popular. El Consejo de Participación legalmente no puede convocar de por sí a una consulta. Esto lo tendrá que hacer vía el Ejecutivo o vía la Asamblea Nacional. Que la Asamblea retome el rol de designación de autoridades fue la propuesta de la presidenta.
justamente el poder de designar a las autoridades, en función de que es la Asamblea, los representantes de los ecuatorianos, pero sobre todo además representa las distintas agrupaciones políticas que hacen el quehacer político cotidiano. Estas entrevistas se dieron en el marco de la sesión 540 de la Asamblea Nacional, en homenaje a la ciudad de Guayaquil por sus 198 años de independencia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ahora es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Y en más información, amigos, les contamos que el Pleno de la Asamblea Nacional conformará la comisión multipartidista que investigará el caso de la asambleísta Sofía Espín este miércoles. La convocatoria circuló este 8 de octubre. Se trata del tercer punto en el orden del día de la sesión 542 del Pleno de la Asamblea convocada para este miércoles a partir de las 15:45. Y es que el pasado 2 de octubre, el Consejo de Administración Legislativa admitió a trámite la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Bernal en contra de la legisladora Karina Arteaga por supuestamente incumplir con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. He presentado el memorándum que fue entregado a este legislador mediante un pedido de información del mismo Ministerio de Justicia, en el cual se relata las inconsistencias e incumplimientos en los protocolos y en los requisitos para visitar a la privada de libertad. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno conformará una comisión multipartidista de investigación, con máximo de 3 asambleístas que deberá emitir un informe al Pleno en el plazo de hasta 10 días. No se podrá tomar una sanción si no se respeta el debido proceso. El que acusa tendrá que sustentar la acusación y la acusada deberá defenderse. Por su parte, la asambleísta Sofía Espín apela a la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues explica que el legislador Bernal incumplió con uno de los requisitos. Dice que pedirá ser recibida por el CAL. Espero la denuncia juramentada del asambleísta Bernal, porque no hay denuncia juramentada. Yo ya les mostré, apenas hay un reconocimiento de firma y esto incumple la ley. Esteban Bernal, por su parte, da su versión. Cuando usted va a hacer la denuncia juramentada en la fiscalía, le dicen no puede hacer en la fiscalía juramentada, haga la denuncia nomás. Cuando usted quiere hacer una denuncia ante un juez, tampoco le puede hacer una denuncia juramentada. Ante un notario, la ley notarial no permite. Se habló con todos los notarios y dijeron esa es una aberración. Llegamos a la conclusión que la autoridad competente es el Consejo de Administración Legislativa. Y ante el Consejo de Administración Legislativa, este legislador juró. Según el artículo 163 de la Ley de la Función Legislativa, si se comprueba la supuesta prohibición de la que se la acusa a la asambleísta Espín, perdería su calidad de legisladora. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará a doble jornada. Entre los temas a tratar consta la designación de José Serrano como integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Serrano suplirá el puesto que dejó Elizabeth Cabezas en dicha mesa legislativa antes de convertirse en presidenta del Parlamento. Los legisladores además deberán resolver la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de trámites sobre la base del informe que preparó la Comisión del Régimen Económico. Son 3 los puntos que constan en el orden del día de la sesión plenaria número 541 prevista para las 11:20 de este 10 de octubre. Luego del himno nacional se dará a conocer la designación del asambleísta José Serrano a la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Esta designación se da luego que dejara de ser presidente del Legislativo y en su lugar ostente el cargo Elizabeth Cabezas. Serrano entonces suplirá el lugar de Cabezas, quien formaba parte de dicha mesa legislativa. Los legisladores deberán pronunciarse sobre el informe no vinculante sobre la objeción parcial enviada desde el Ejecutivo al proyecto de ley de optimización y eficiencia de trámites, elaborado por la Comisión del Régimen Económico. En el documento, los comisionados recomiendan allanarse en 11 de las 20 objeciones enviadas por el presidente de la República. Según los legisladores, los cambios son de forma y mejoran la redacción del texto. En su mayoría se ha decidido allanarse dado que han hecho correcciones que permiten fortalecer el proyecto de ley.
Las 9 restantes sugieren ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea. Es decir, asuman el texto que fue aprobado porque es mucho más beneficioso para la sociedad y para la población. Este miércoles el Pleno sesionará a doble jornada, pues a las 15:45 está convocada la sesión plenaria número 542. Allí, entre otros temas, se conocerá sobre la terna para designar a los vocales del Consejo de la Judicatura, a petición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. De otro lado, este jueves la Asamblea Nacional conmemorará el Día de la Niña. En la sesión plenaria se firmará el pacto Guardianes por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. También se resolverá sobre el pedido del Consejo de Administración Legislativa para conformar una comisión ocasional que atienda temas sobre niñez y adolescencia. El 19 de diciembre de 2011, las Naciones Unidas aprobaron que el 11 de octubre se celebraría el Día Internacional de la Niña. El 15 de octubre de 2013, la Asamblea Nacional de Ecuador decidió sumarse a esta iniciativa y declaró que ese mismo día se celebraría simultáneamente el Día Nacional de la Niña. Con este paso, Ecuador reconoció de forma explícita que las niñas tienen que hacer frente a desafíos excepcionales y que sus derechos, al igual que de los niños, deben ser reconocidos y respetados en igualdad de condiciones. También se adoptó una resolución por la que el Poder Legislativo tendría que rendir cuentas cada año sobre los avances realizados en la legislación y en las políticas públicas relacionadas con los derechos de las niñas. Este 11 de octubre el Pleno de la Asamblea conocerá el informe de cumplimiento de la resolución que reitera el compromiso por la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes, aprobada el 19 de octubre de 2017. También conocerá y resolverá sobre la resolución para ratificar el compromiso de seguir legislando en beneficio del cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Además, conocer y resolver sobre lo dispuesto en la resolución emitida por el CAL el 11 de junio de 2018, referente a la creación de una comisión especial ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. También se contempla la entrega del documento de interés superior del niño preparado por UNICEF por parte de las niñas participantes y la firma del Pacto Guardianes por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes por parte del Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud y UNICEF. Clever Aranda, TVL Noticias. Y en otro tema, David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas, cumple agenda en nuestro país. Kaye fue invitado para acompañar en el proceso de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. De manera reservada en un hotel de Quito, David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho de la libertad de opinión y expresión, se reunió con representantes de la sociedad civil. Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, resaltó la importancia del evento. Porque debemos recordar que el anterior relator, el señor Fran Larrué, pidió ser recibido por el expresidente Correa y por la Asamblea Nacional, y pues no fue recibido ni sus observaciones sobre la construcción de la Ley Orgánica de Comunicación tomadas en cuenta en absoluto. Kaye permanecerá en el país hasta el 11 de este mes. Su presencia responde a una invitación del presidente Lenín Moreno efectuada el pasado 16 de junio. La intención del régimen es tener un acompañamiento permanente al proceso de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos, se pronunció. Le hemos dicho y le hemos hecho saber al relator que esta ley fue restrictiva y que sigue, la estructura de la ley sigue, permanece ahí. Entre los temas abordados constan reformas a la Ley de Comunicación y reparaciones a la violación, libertad de expresión e Internet, acceso a la información pública, protesta social, libertad de expresión, diversidad, privados de la libertad y seguridad para periodistas. Marta Roldós de la Fundación Mil Hojas y Ana Acosta de la Coalición de Medios Comunitarios también comentaron sobre el encuentro. Una cosa muy preocupante es que tanto desde la Fiscalía como ministros o incluso funcionarios menores durante este régimen nuevo con Lenín Moreno a la cabeza siguen negando el acceso a la información, siguen utilizando de manera caprichosa la declaración de reserva para no entregarte información. También hubo una observación
participación muy fuerte de parte de las organizaciones indígenas, de parte de CONAIE, por ejemplo, y de organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos sobre el uso político de la justicia para limitar la libertad de expresión y la libertad de protesta. Los aportes serán recogidos en un primer informe que será entregado a las Naciones Unidas y posteriormente será conocido por el Gobierno Nacional. Clever Aranda, TVL Noticias. Este 23 de octubre, la Interpol resolverá si acoge o desecha el pedido de la justicia ecuatoriana para que emita difusión roja contra el expresidente Rafael Correa. Así lo señaló Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Valda. El 23 de octubre se discute, es decir, la agenda empieza o el comité de verificación empieza en esta semana, pero es el 23 de octubre la fecha que está previsto que se revisen varias carpetas. Entre ellas, evidentemente, está la de Rafael Correa, un expresidente de Guatemala, y sí, como 100 personas más. Es decir, no es que se está tratando un caso especial o de persecución contra él. Él entra en el orden que entra y está en el grupo de personas a las cuales se les debe dictar esto. Lo que pasa es que hay diferentes etapas. Entonces, lo que se hace es analizar toda la documentación, pero la decisión se toma luego. Es decir, una vez ventilada la información que ha llegado. Entonces, esperamos el 23, de hecho, conocer si hay la difusión roja o no hay la difusión roja. Es tiempo de una nueva pausa, amigos. Al volver, más información en la emisión estelar de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más noticias, amigos, gracias por acompañarnos. 123 emergencias fueron atendidas en Quito durante el feriado por el 9 de octubre. Según el municipio de la capital, las alertas sobre posibles inundaciones están activas. El plan de prevención que lo implementó el municipio de Quito arrancó el pasado 5 de octubre y se prolongó hasta las 24 horas del lunes 8 de octubre. El secretario de Seguridad del municipio capitalino, Juan Zapata, indicó que durante estos 4 días de asueto, por las fiestas de independencia de Guayaquil, en la capital hubo una irregularidad actividad debido al clima y a posibles inundaciones. Esta es la primera vez que hemos tenido que tener activadas la mesa 2 y 3 de inundación, movimientos en masa, y la mesa 5 de incendios forestales, y acompañados además con tormentas eléctricas. Entre las operaciones de rescate se registra una persona herida, 19 conatos de incendio, entre otros. Total en gestión de riesgos, 32 emergencias atendidas, lastimosamente con 3 heridos. Por su parte, el director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Julio Puga, indicó que desde Quito salieron más de 600.000 personas en sus vehículos y más de 12.000 concurrieron a distintos balnearios municipales gratuitos. Viene ya la temporada de lluvias, el invierno viene sobre la ciudad de Quito, por lo tanto pues hay que verificar el estado de los neumáticos, muy importante para evitar accidentes. Para el operativo de tránsito, la AMT dispuso más de 4.500 efectivos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y enseguida, amigos, vamos a revisar la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este miércoles 10 de octubre. A las 8 de la mañana está convocada una sesión de la Comisión Ocasional AMPETRA para el conocimiento y aprobación del informe de resultados del trabajo que ha desarrollado esta mesa ocasional. Esta sesión se cumplirá en el Salón de Uso Múltiple del Palacio Legislativo. 8:45, sesión de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ellos tratarán una resolución para solicitar al Consejo de Administración Legislativa CAL la ampliación de esta comisión. El plazo que tiene para funcionar esta comisión será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. A las 9 de la mañana, sesión de la Comisión del Derecho a la Salud, que avanzará en el análisis y discusión del articulado del texto unificado del proyecto de Código Orgánico de la Salud para el informe de segundo debate. Será en el 6º piso.
9 de la mañana, la Comisión de Educación invita a la mesa de diálogo de la Comisión, conjuntamente con el Ministerio de Educación, el IES y maestros comunitarios. Será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. 10 de la mañana, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico para el seguimiento a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Esta mesa también avanzará en el tratamiento del proyecto de ley de eficiencia energética. Será en el 5º piso. 10 de la mañana, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales con la presentación de observaciones de los señores asesores de esta mesa al proyecto de ley orgánica de seguridad integral que se tramita en la Comisión Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza. Será en el 7º piso. 11:20, sesión 541 del Pleno de la Asamblea Nacional. Varios puntos: el himno nacional del Ecuador, designación del asambleísta José Serrano como miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial, y también conocer y resolver sobre el informe respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de optimización y eficiencia de trámites administrativos. Y ya en la tarde, 15:30, la Comisión de Derechos Colectivos recibe a David Kaye, relator especial de Naciones Unidas, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, a fin de tratar temas inherentes a la libertad de expresión, seguridad para periodistas, impunidad, protesta social y criminalización de manifestantes o defensores de derechos humanos. Será en la sede de la Comisión en el 5º piso. Y a las 15:45, sesión número 542 del Pleno de la Asamblea Nacional. Es nueva sesión, por lo tanto se entonará el himno nacional del Ecuador. También se conocerá y resolverá sobre la terna para designar a los vocales del Consejo de la Judicatura a petición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Finalmente, conocer y resolver sobre lo dispuesto en la resolución emitida por el CAL el 2 de octubre de 2018. Y así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias, amigos. Gracias por habernos acompañado. Tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.